bienvenidos. Gracias por venir. Los que ya sois habituales y alguno invitado de nuevas, pues bienvenidos. Alguno llegará más tarde, pero las personas que hoy tienen la palabra son amigos y socios, que voy a presentar brevemente y un poco orientar la tertulia de hoy. Bueno, lo primero, aquí podéis hablar libremente de todo y de lo que queráis, menos contra el Real Madrid, ¿sabes? Pues mientras yo tenga autoridad aquí, porque es un tema delicado. Por todo lo demás, bueno, como amigos y socios, ya sabéis que aquí en España tenemos desde siempre bastante afecto y preocupación por las cosas que pasan en Hispanoamérica. Yo nunca oí, ni en colegios, ni en familia, ni en ningún lado en mi entorno, nada malo de los países de Hispanoamérica. Siempre vivimos, incluso los que hemos tenido alguna relación de trabajo allí, pues como algo muy cercano, que nos pilla siempre de cerca, ¿no? Incluso yo recuerdo, no puedo contar la edad que tengo, porque eso es uno de los principales secretos, en el colegio, niños de Cuba que estudiaban conmigo en los años los que sean, Venezuela, Argentina, México, había una serie de países con los que había habido, entre ellos Venezuela, una relación muy cercana de amistad, familia, contactos, en fin, con lo cual las cosas de Venezuela nos interesan mucho, como están las cosas aquí o allí. Yo podéis, ya os digo, enfocarlo como queráis, pero hay tres o cuatro ideas que me gustaría saber de vosotros. Primero tengo vuestro currículum, pero prefiero que os presentéis un poco como profesionalmente, cómo habéis llegado a España y por qué habéis llegado a España. Lo segundo es, bueno, la situación ahora en Venezuela, qué sabéis o cómo está allí las cosas. Lo tercero, a mí me apetece saber vuestra opinión, qué opináis de la intervención de Estados Unidos. No sé, bueno, también lo podéis decir, si estáis a favor de Trump o Trump, a mí ese debate me interesa menos, pero sí esa intervención que ha ocurrido, cómo la veis, y por último, el futuro, es decir, cómo veis el futuro de Venezuela a corto y medio plazo, ¿no? Las cosas que están cambiando van a cambiar o si no van a cambiar, ¿no? Y dicho eso, os dejo la palabra si queréis presentaros. Si no, yo tengo aquí un currículum muy extenso porque tienen una larga trayectoria profesional, empresarial, académica, docente, o sea, son gente pues versada, cultivada, pero el aspecto personal os lo dejo a vuestro gusto, ¿no? Entonces, no sé quién quiere empezar, Omar o Omar. Por orden de antigüedad. Bueno, Perdonad, esto es importante porque se me olvidó decir que vamos a grabar, entonces tendrlo a una proximidad que se pueda oír. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por el interés sobre el tema de Venezuela. Me parece, nos sentimos bastante, la presencia de ustedes nos parece formidable y de verdad que gracias por atender y tener este interés por un país hispanoamericano. Mi nombre es Omar Nava, soy de formación ingeniero químico, graduado en Venezuela, en Caracas, y luego me he especializado, una vez que terminé mi estudio universitario, en tratamiento y purificación de aguas. Pero como todo venezolano, la ingeniería química, en mi caso particular, fue enfocada hacia la parte petrolera. La industria petrolera es una industria muy importante en Venezuela y, por lo tanto, mucho de la parte de formación técnica estaba enfocada hacia la industria petrolera en el momento de mi graduación. Perdón por hacer eso. Y bueno, en vista de esa experiencia, me voy a centrar tanto en lo que nos dijo Julio, que quiere saber, como también un poco de mi formación y un poco de hablar de la industria petrolera, y ya les diré por qué motivos. Tengo 8 años aquí en España.
salí de Venezuela por la situación difícil que se presentaba en esos momentos, ya una inseguridad jurídica, de salud, financiera y de todo tipo, entonces ya no te permitía, o sea, ya estar ahí porque era bastante difícil la situación, tanto de suministros, de alimentos, medicinas, seguridad jurídica ante las empresas, seguridad de todo tipo. O sea, estábamos prácticamente a lo que ocurriera sin ninguna autoridad que de verdad respondiera por los ciudadanos. Y eso me motivó a dejar el país. En este tiempo que he estado aquí en España, he aprendido mucho de la cultura española y he descubierto algo, que todos tenemos una raíz común, que es la hispanidad. De repente, del otro lado del océano Atlántico no se sentía esa cercanía, pero cuando tú llegas y vives acá, logras conocer y saber de que somos una misma cultura. Tenemos los mismos valores, muy similares, y las raíces son profundas. Desde nuestras abuelas, lo que yo escuchaba de mis abuelas, es lo que he vuelto a escuchar acá, y eso me ha parecido bastante acogedor, porque no me sentí fuera de casa, sentí que había otro país que en algún momento fueron uno y fueron separados por motivos políticos. Entonces, por ese motivo me he sentido muy a gusto acá en España, y bueno, muchos los conozco personalmente, y pienso que nos hemos adaptado muy bien a la cultura porque hemos aportado algo, y España nos ha aportado algo que también necesitamos, que es ese conocimiento de nuestras raíces. Y bueno, gracias a Julio, que fue uno de los que he escuchado y me ha llevado ese gusanillo de buscar la raíz hispana. Y que a veces en nuestra formación de historia normal de pequeño no te la dan. O sea, te dan la historia de lo que ocurrió de 200 años en adelante. O sea, para nosotros la historia tiene 200 años, cuando son 500 años de relación y de descubrimiento y de viajes de personas que se fueron una aventura totalmente no conocida, un territorio no conocido, y que fue poco a poco adaptado a la civilización europea y sobre todo a la civilización española, que era la mayor civilización y el mayor imperio que había en ese momento. Así que estas son las raíces que tenemos y que compartimos todos. Y bueno, no sé si te quieres presentar tú. Bueno, cuando yo me toque, sigo. Sí. Vale. Bueno, la intervención en Venezuela, vamos a empezar. Fue algo sorpresivo, que teníamos mucho tiempo esperando, que no sabíamos cuánto tiempo iba a tomar, pero por fin llegó el momento, porque ya las circunstancias estaban muy obvias. Vamos a suponer que más de 8 millones de venezolanos habíamos salido a dar nuestra versión de que estaba ocurriendo algo que no era normal dentro de la sociedad. Y ese mensaje poco a poco fue calando en todos los países que hemos recorrido y llevando la historia en persona. O sea, no es que te contaba un periódico o te contaba la televisión de lo que pasaba. Muchos de ustedes seguro que conocen a algún venezolano en alguna circunstancia que ha llegado acá y que tal vez en otra dinámica política no hubiera llegado
a todos los países que hemos llegado, porque si vas a Noruega hay venezolanos, en Suecia hay venezolanos, Francia, Inglaterra, Australia, en todos lados hay venezolanos, Estados Unidos, por supuesto. Y bueno, eso nos ha llevado a que la situación se conozca en todo el mundo. Es una situación bastante difícil y bueno, creo que ese momento llegó porque ya no se podía ocultar lo que era obvio. Creo que la intervención de Trump era algo que incluso necesitaba Estados Unidos porque estaba incluso desestabilizando la sociedad en Estados Unidos debido al flujo de no solo de personas, sino el impulso que a lo mejor había un poco de cierta delincuencia y sustancias prohibidas. Eso fue afectando también a todos los países cercanos y bueno, creo que eso fue una de las detonantes que ha generado esta intervención. Por lo que en el momento que se produce esa intervención, vemos como ya Estados Unidos tiene que irrumpir a una situación de que ya se había denunciado tanto en las Naciones Unidas como en la OEA. Y se discutía en todos lados y no pasaba nada. Entonces dice, bueno, salen sanciones, salen casos que estaban ocurriendo y que no pasaba nada en verdad que pudiera. ¿Por qué? Porque los ciudadanos comunes no podemos oponernos a un régimen que tiene las armas. O sea, es imposible. O sea, no es nuestra acción, nuestra forma de actuar. Somos, en el caso particular de Venezuela, un país democrático. Siempre así, 70, 80 años de democracia, ya es algo que teníamos automáticamente. Se votaba y bueno, todo el mundo sabía lo que votaba y a veces los resultados no eran acordes con lo que se esperaba. Y bueno, eso tuvo su culmen en julio del 24, cuando hubo las elecciones y hubo una gran expresión popular de los ciudadanos que estaban en Venezuela. Vamos a suponer, son 30 millones, solo podían votar los 20 millones, otros 10 millones estamos fuera en el exterior y no tenemos derecho a voto. Por lo que los que estaban allá dieron esa lucha y se obtuvieron los resultados. ¿Qué resultados se obtuvieron? Una relación de 70 a 30% aproximadamente. Eso quiere decir que dentro del país los que quedaban bajo el régimen que estaba actuando ya estaban cansados de ese régimen y querían un cambio. Ya había un consenso nacional prácticamente de los que estaban dentro de Venezuela, y si tú le sumas unos 8 o 10 millones de votos en el exterior, la cifra hubiera sido bastante superior. Así que ya había una expresión de toda la población, había una estadística registrada correcta y solo faltaba que el orden democrático se restableciera paulatinamente, por lo menos, que comenzara a volver el rumbo democrático. Y bueno, creo que en el fondo es lo que el presidente Donald Trump ha disparado vamos a decir, esa democracia. O sea, ha vuelto a restituir y a darle valor a la democracia. Y bueno, sobre ese caso, en su primera rueda de prensa, lo que él dijo prácticamente importante era
que en ese momento Estados Unidos iba a manejar a Venezuela. No dijo que iba a poner algún presidente o algún grupo político, sino que él iba a dar las directrices. Y es lo que está pasando hasta ahora. Y el segundo punto que él abarcó desde, que es lo que yo quiero abarcar, es que él se iba a encargar ahora de la industria petrolera. Entonces, esas dos razones son las que quisiera ahorita exponer. Primero, iba a hablar un poco sobre la historia de la industria petrolera en Venezuela, que empezó sobre 1910, donde empezaron los primeros geólogos norteamericanos que fueron a buscar petróleo como lo hacían por todo el mundo, donde encontraban rumores de que había bitúmenes que brotaban de la tierra. Uno de esos países era Venezuela y la Standard Oil mandó una comisión de geólogos de primera línea a buscar ese mineral, el petróleo. Y en 4 o 5 años de estudio, recorriendo todo el país, encontraron que sí había el potencial de producir petróleo en Venezuela. En ese momento, Venezuela en 1914 era prácticamente un país que había sido devastado por 100 años de guerra civil y guerras entre caudillos por el control político. Por lo tanto, estaba prácticamente devastado y apenas había logrado tener un caudillo que había logrado llegar hasta la capital desde los Andes y había pacificado el país. En ese marco entran la época del petróleo de la Standard Oil que la fundó Rockefeller, y él es el que manda esa primera comisión de técnicos petroleros para hacer sus investigaciones. Bueno, una vez hecho esto, lo que hace el gobierno es que él le da concesiones petroleras a sus amigos, como siempre. Entonces esos amigos lo que hicieron fue vender esas concesiones a las industrias petroleras que sabían de la explotación del petróleo. Y así comienza a desarrollarse la explotación de petróleo en Venezuela. Pasaron sobre 20, 30 años, ya por el año 1940, ya el poder político había agarrado ya un ritmo más sucesional de dictaduras militares. Y en eso se fue ordenando el país, se fue creando más educación, se fue ordenando las finanzas del país y comenzaron las primeras leyes. Una de las primeras leyes fue sobre 1943, donde es la primera ley de explotación de hidrocarburos en el país. Esa primera ley ordenó la explotación, que todavía estaba un poco a las concesiones y a lo que se escribía en ese momento en cada concesión. Eso le dio a Venezuela una cierta seriedad porque se compartieron las ganancias petroleras 50 y 50, 50 para la empresa y 50 para el país. Así comenzó un trato, vamos a decir, un desarrollo de la industria petrolera. Ya por ese año, sobre los 1945, ya las compañías explotadoras de petróleo habían logrado explotar 1 millón de barriles al día, lo cual era en ese momento era el segundo productor de petróleo después de Estados Unidos a nivel mundial. Y eso confirmaba todo esa justificación de explotación petrolera en Venezuela. En ese momento se le dieron una concesión en 1943 por 40 años a varias empresas, entre las que está la Standard Oil y que ahora tiene varias ramificaciones, que está liderada por Rockefeller. La otra empresa importante era la
la Shell, que era una empresa anglo-holandesa, que era la segunda empresa también mundial europea, y ellos eran los principales concesionarios de la explotación de petróleo en Venezuela. Eso ocurrió bajo todavía un régimen semidictadura, pero ordenado. Tenía una sucesión que cada vez los nuevos mandatarios tenían mayor y mejor cantidad de estudios y lo hacía proyectar a un país un poco bajo la lógica del desarrollo de la población. Como siempre hay sus peleas políticas y bueno, ya en 1950 se empiezan a construir las primeras refinerías en Venezuela. En ese momento la refinación importante era en Estados Unidos. Estados Unidos era el líder mundial y es el líder mundial en refinación de petróleo y en la industria petrolera. Ya todos los demás países estaban en contacto, ya sea directo o indirectamente, porque ellos vendían su tecnología a través de patentes. Así que ellos eran los dueños de prácticamente todas las patentes de petróleo, de refinación de petróleo en el mundo. Entonces, en ese momento, sobre el año 60, cambia nuevamente el gobierno ahora a un gobierno democrático, y ese gobierno nuevo cambia las reglas a las industrias petroleras y ya pasaron a 66-33. O sea, de 50 y 50 pasaron a 66 y 33. Eso molestó bastante a los concesionarios petroleros porque los perjudicaba en sus inversiones que estaban haciendo en el país y todo lo que estaban invirtiendo además. O sea, había muchos empleados, muchos norteamericanos y extranjeros, y ese gobierno también, lo que es ya técnicos que eran no solamente americanos, sino también habían locales a conocer lo que era el manejo de la industria petrolera. Y así vamos hasta los años 70, donde en los años 70 ya Venezuela producía 2,5 millones de barriles al día. Era importante a nivel mundial, y comenzó también en esa época los otros países del Golfo Arábico empezaron a seguir también la parte de la industria petrolera y ya eran también importantes. Lo que pasa es que están en el Medio Oriente, lo cual era muy lejano, por ejemplo, en este caso para Estados Unidos. Siempre Estados Unidos prefería tener petróleo a una distancia cercana a traerla del Golfo Arábico. Entonces Venezuela siempre fue el aliado ideal de Estados Unidos para el petróleo. Lo tenía cerca, estábamos las industrias integradas y poco a poco esa permeabilidad del bienestar del petróleo fue llegando a toda la sociedad. Eso nos hizo hacer una sociedad que siempre está relacionada con el petróleo de manera directa. ¿Por qué? Porque siempre los ingresos petroleros representaban sobre el 70 o el 80% de los ingresos fiscales del gobierno. Entonces, todo lo demás radicaba en distribuir esa riqueza. Y bueno, llegó la crisis petrolera del 72 al 75. Los países comienzan a hacer las nacionalizaciones, tanto en el Golfo Arábico como en Venezuela. Unos pocos años antes se había logrado formar la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que buscaban principalmente era buscar un mejor precio para su producto básico, su materia prima más importante y de donde obtenían los recursos. Entonces, esa organización se fue fortaleciendo en los años 60 y ya en los 70 comienzan a nacionalizarse en varios países, principalmente Arabia Saudita, Irán,
Irak, Kuwait y Venezuela. Eran los principales miembros de esa, y todos sobre esa misma época nacionalizaron la industria petrolera, y vino el caos, o vino, vamos a decir, el problema petrolero, porque las empresas perdieron un poco su fuerza y su rentabilidad. Hizo que se resintieran todos los mercados y hubo la crisis. Esa crisis se sintió en todo el mundo, y bueno, siempre fue la OPEP, en cierta comillas, la mala, porque generó la crisis, pero ellos estaban defendiendo lo que eran su fuente de ingresos. O sea, es normal, cualquier país que tenga una fuente de ingresos la defiende y trate de obtener el mejor precio posible para beneficio de su población. Eso es lo lógico que da gobernantes sensatos. Bueno, en 1976 ya oficialmente, bajo régimen democrático, se oficializa la nacionalización de la industria petrolera, pero esa nacionalización dejó solamente en manos del Estado, del gobierno, la industria petrolera. Fueron pasado todas las concesiones a una sola empresa que era nacional, que era PDVSA. Incluso habían pequeñas empresas petroleras venezolanas que también fueron perjudicadas, igual que cualquier empresa internacional. O sea que todo el mundo privado petrolero sufrió la nacionalización de la industria, que fue una estatización prácticamente, o de facto. Pero esa estatización se llevó con un gran orden. O sea, se crearon mecanismos donde cada empresa pasó a ser una filial de una gran corporación que iba a ser en ese momento PDVSA. PDVSA tenía una filial por cada empresa que tenía concesión en Venezuela. Y así se ordenó la transición. Se dejaron los mismos empleados. Ya en ese momento había una mayor cantidad de técnicos venezolanos que ayudaron a estabilizar esa industria. Eso es un proceso que ya llevaba sobre los 30 a 40 años construyendo esa industria. Luego viene, vamos a decir, el auge de la industria petrolera estatizada. Ya era una empresa del Estado, pero donde sus empleados tenían unas reglas muy estrictas que se le habían dejado las concesionarias petroleras, principalmente la ExxonMobil y la Shell, donde había una filial que era la Shell, que se llamó Maravén para nosotros, y había la filial americana de la ExxonMobil, que fue la Creole, fue cambiada a la Goven. Entonces, esas compañías permanecieron intactas con sus empleados. Y bueno, siguieron operando y refinando y sacando petróleo. Durante del 76, en ese momento el petróleo valía sobre los $12. 12.50. El petróleo. Pasó de 2.4 a 12.50. Fue un crecimiento bestial, proporcionalmente hablando. Exacto. Entonces, eso trajo muchos beneficios económicos al país, y bueno, les tocó administrarlo a la parte política. Generalmente empieza bien, pero a medida que pasa el tiempo, los resultados se empiezan a desviar un poco. Pero la industria petrolera tenía una regla de meritocracia. Durante todo el periodo democrático de Venezuela, vamos a hablar del 76 al 99, se respetó la meritocracia en la industria petrolera. No podía ser tocada por los partidos políticos. Les costaba, pero lo lograron porque los mismos empleados tenían su celo por su industria, porque era una industria que era prácticamente transnacional, operada en Venezuela
por gerencia venezolana bajo las normas de compañías internacionales. En ese momento Venezuela empieza a ordenar como una columna el petróleo y hacen varias inversiones. Entre el 80 y el 90 baja el precio del petróleo. Estos directivos, por su alta preparación, lo que crearon fue una estrategia. ¿Cuál estrategia crearon? Alianzas estratégicas. Comenzaron a comprar o asociarse con refinerías en varias partes del mundo, principalmente en Estados Unidos, en Inglaterra, Suecia y Alemania. Entonces, en ese momento, Venezuela logra una asociación estratégica de inversión a través de PDVSA con estos socios extranjeros para refinar petróleo venezolano y así asegurar el mercado. Esa estrategia le llega a que, a pesar de los vaivenes que da el precio del petróleo, Venezuela tenía garantizado el suministro y la venta de su petróleo sin ningún problema. Eso fue una estrategia que eran pensadas por personas que eran profesionales en su ramo, que era la industria petrolera. Bueno, todo esto llegó así hasta 1999. En ese momento, en 1999, tenía anotado aquí varias, no sé si las digo, vamos a decir lo que había logrado, el estándar que había logrado PDVSA a nivel mundial. Incluso las compañías del Golfo estaban detrás de Venezuela, de la industria petrolera de Venezuela, porque no tenían esa infraestructura que tenían. O sea, ellos dependían de que las compañías le recibieran su petróleo. Venezuela ya estaba asociado con las refinerías, tanto las que había en Venezuela, que fuera del área de Houston y Texas, el más grande centro refinador fuera de Estados Unidos estaba en Venezuela. Tenía una capacidad de 1.200.000 barriles diarios. Eso no contaba en las exportaciones, eso era petróleo interno de Venezuela que lo refinaba y lo vendía como derivado. O sea, en ese momento Venezuela exportaba sobre los 2,5 millones de barriles, más 1.200.000 que refinaba en ese solo centro. Había otras 4 refinerías también en Venezuela que también funcionaban y daban tanto para el suministro interno como para externo. Bueno, en ese momento, déjame buscar aquí unas notas. Podemos decir que, vamos a ver si, un minutillo, hasta 1999 los logros que tenía la industria petrolera era aumentar la reserva y la producción de petróleo, que lo había conseguido. Asegurar los mercados de petróleo a través de todas estas asociaciones estratégicas que ya tenían con diferentes empresas en el exterior. Desarrollar tecnologías propias. Habían varias tecnologías que tenían desarrollado, que incluso estaban patentadas para la explotación y petrolera. Entre ellos teníamos la orimulsión. Modernizar todas las refinerías que habían en ese momento. Las refinerías en 1999 que operaban en Venezuela eran igual a cualquier refinería norteamericana o europea. De hecho, México no tenía refinerías, solo exportaba petróleo, porque todo el petróleo, en esos casos, como otra compañía estatal, vamos a decir paralela, de América, no tenía capacidad refinadora como la tenía Venezuela. Y bueno, en ese momento se inició la fase del desarrollo de la faja petrolífera del Orinoco, que es la reserva más grande del mundo de petróleo. En esa reserva, PDVSA no tenía la suficiente, vamos a decir, capacidad financiera para desarrollar eso. Y en ese momento hubo la apertura petrolera sobre el 98, 99.
En ese momento entraron nuevamente asociados estratégicamente ExxonMobil, Statoil, entró la Eni, vamos a ver si tengo todos los nombres por aquí. Repsol también. No, Repsol no entró. Pero entró Chevron y entraron como socios en el desarrollo de la faja petrolífera del Orinoco. En ese momento también hubo una elección democrática como era costumbre. En ese momento la elección eligió a Hugo Chávez por mayoría popular bastante diluida, porque ninguno de los candidatos en esa elección llegó al 30%. O sea, hubieron dos partidos más que estuvieron tres partidos que estaban entre el 20 y el 30% de la elección, y ganó el que tenía primero. Bueno, una vez que entra Hugo Chávez, que entró con un discurso diferente, que dijo durante la campaña ciertos compromisos que cuando tomó el gobierno no los cumplió. Eso lo digo yo en otra parte. Si les parece el caso conocido, bueno. Entonces, él, bajo su formación militar y influenciado por Cuba, Fidel Castro, que lo captó de una manera, yo diría lo embrujó, quiso cambiar todo, y bajo su, vamos a decir, lupa militar, él quería tener el control de todo, y él no toleraba que un grupo de tecnócratas, de gente preparada, manejara la industria petrolera y le dijera al presidente cómo debía manejarse. Eso no lo tolera una formación militar. Y comenzó un gran choque de resistencia, porque todos los empleados de la industria petrolera estaban bajo una norma de preservación y de producción de petróleo, no de apetencia del poder político. Ya habían sobrevivido varios años contra diferentes partidos políticos y habían logrado mantener su meritocracia. En este momento, al gobernante no le gustó eso. Y quería implantar sus propias normas, lo cual creó el conflicto que llegó hasta la paralización completa de la industria petrolera por huelgas y disgusto, porque las inversiones tenían que hacerse como debían hacerse y no como lo planteaba la tesis política socialista comunista que representaba Hugo Chávez. Y bueno, en ese momento, el 2003, llegó el punto que se paralizó completamente el país. Se paralizó la industria petrolera, los trabajadores no fueron a sus puestos de trabajo, las instalaciones fueron tomadas por los grupos, por el ejército, y cuando ellos terminaron la huelga, no los dejaron volver a su puesto de trabajo. Todos fueron directamente, fueron devueltos a sus casas y se les prohibió terminantemente entrar en cualquier instalación petrolera. Ni en su oficina. Ese choque trajo consecuencias nefastas, porque a partir de ese choque es que comienza la decadencia de la industria petrolera en Venezuela. Siguió produciendo unos cuantos años más, pero a un ritmo decreciente. Todos los que sabían manejar tanto la refinería, la explotación de petróleo, todos tuvieron que salir del país, porque no podían trabajar en ninguna empresa relacionada con petróleo. Es un caso que
que yo conozco mucho porque muchos de mis compañeros en la universidad, como ingeniero químico, estamos en la refinación. Ellos estaban dentro de la industria petrolera y todos quedaron fuera de un plumazo. Tuvieron que redibujar sus vidas porque era difícil y salir del país de una manera bastante, vamos a decir, dificultosa. Eso trajo como consecuencia el comienzo de la decadencia. ¿Por qué? Porque un régimen militar piensa que el recurso humano es lo que menos vale. Para un régimen militar lo que valen son las instalaciones, los bienes y no las personas. Y en una industria de tanto conocimiento es lo contrario. Los equipos no funcionan si no tienes quien lo pueda operar. Había una, vamos a decir, frase que decían que, bueno, se contrata a otro. Cuando llegaron los cubanos a ver las instalaciones, se asombraban de las instalaciones que teníamos en Venezuela. Después llegaron los rusos, que tienen otras tecnologías de petróleo, y por supuesto no entendían nada. También vinieron los iraníes, que tampoco sabían porque no tenían capacidad de refinación. Por lo tanto, toda la infraestructura de refinación y mejoramiento del petróleo se fue deteriorando y hasta que colapsó. Y lo que hacía Venezuela era prácticamente, al final, vamos a decir, ya sobre el 2008, 4 o 5 años después, era sacar el crudo, ponerlo en un barco y venderlo al exterior, bajo mecanismos que eran irregulares y que esa venta petrolera solo la manejaba los que estaban dentro del gobierno y listo. Una opacidad total y una falta de responsabilidad ante lo que representaba la industria en el país. Doy esta historia porque el segundo punto que dio Trump de la razón de por qué él hacía esa intervención era porque iba a rescatar la industria petrolera, tanto porque la necesita Estados Unidos, porque necesita nuevamente recuperar a su socio privilegiado y cercano, de confianza que lo tuvo siempre y que había pasado a ser un socio no amistoso. Y eso no conviene tanto para ninguno de los pueblos. O sea, para la sociedad venezolana no le interesa que nuestro mejor cliente esté en contra, nosotros están en contra de nuestro mejor cliente. No puede ser. O sea, es ilógico. Igual como cualquier negocio, tú no puedes crear un negocio donde los clientes tú los trates mal o sean tus adversarios. Tus clientes son tus amigos y son los que en algún momento te darán la mano. Por algún motivo, esa relación se va a retomar. Y Trump, como persona de negocio, porque no viene del mundo político, sino del mundo de negocio, sabe que cualquier cosa que él haga necesita darle rentabilidad. Y él sabe que con el petróleo que hay en Venezuela se paga todas las inversiones que hayan que hacer y sobra para repartir tanto ganancias para los que lo hagan como beneficios para el pueblo venezolano. Y eso es la esperanza que yo tengo y bueno, eso es lo que yo quiero transmitirle en esta pequeña tertulio para que comprendan. Y bueno, recordarles que por lo menos nosotros como venezolanos, yo recuerdo desde pequeño, cuando tú abrías un periódico, en la portada del periódico venía siempre el precio del barril de petróleo. O sea, no venía el precio del oro, ni el Dow Jones, ni nada, sino venía el precio del petróleo y bueno, un poco más pequeño la bolsa de Caracas, pero eso dependía de lo que valiera el precio del petróleo a nivel internacional.
lamentablemente era una dependencia y bueno, espero que en una nueva etapa se pueda volver a administrar bien para el beneficio de todos. Gracias. Bien, yo antes de presentarme quiero hacer un pequeño corolario a lo que él dice, porque Acércate, Víctor. me emociona y me da rabia también cuando me acuerdo de eso. Mao tenía un librito rojo y Chávez creó este librito azul en imitación a Mao, que es la Constitución de Venezuela, pero en forma del librito de Mao, ¿no? Pero lo que pasó en la parte petrolera, que no es mi tema, es el tema de él, hay algo que fue terrible. Venezuela estaba en crisis, bueno, Pérez Jiménez con $2 el barril hizo la gran Venezuela. O sea, éramos mejor que Miami, Caracas era mejor que Miami. Cuando viene la parte de que viene ese boom petrolero, pasa de $4 a 12. Ese fue cuando Venezuela se volvió loca. Nos llamaban los indios, está barato, dame 2. Porque íbamos a Miami, ¿cuánto cuesta eso? Ah, está todo, oh, está barato, dame 2, ¿no? Con $12 el barril. El siguiente gobierno llegó por un breve tiempo a 32 y bajó a 18. En el siguiente gobierno, que le tocó un gobierno social cristiano, al doctor Rafael Caldera, bajó a $6 el barril. Entonces él estuvo 5 años manejando el país con $6 el barril. Cuando llega Chávez y funda la República Bolivariana, el petróleo empezó a subir, para suerte de él realmente y mala suerte nuestra, porque ese dinero se perdió. Empezó a llegar poco a poco, llegó a $140 el barril y nosotros somos un pueblo muerto de hambre. Eso a mí me tiene que dar, si me perdonan la frase, arrechera, ¿no? Porque es que votamos del dinero, pero por razones políticas, populistas, además enriqueciéndose, porque aquí nos quejamos porque un tipo se presume que se agarró 5 millones de euros. 5 millones de euros. Ya si usted es un político de esa altura y no tiene más de $1.000 millones, es un tonto. O sea, entonces todo ese petróleo, porque de paso se vendía en alta mar, no entraba al país. Un vicepresidente de la República, presidente de PDVSA, que creo que está muerto porque ellos mismos lo mataron, ¿no? Se tomó, y ellos lo sacan por $23.000 millones una sola persona, ¿no? Y otro que está en Italia viviendo, que fue presidente de PDVSA, en Andorra, en una sola cuenta, tiene $11.000 millones. O sea, para que ustedes vean que eso, o sea, es un desastre. O sea, todo eso en forma personal y nada para el Estado, ¿no? Pero eso no era mi tema realmente, ¿no? Pero es que cuando me acuerdo de eso, se me suben y se me bajan. Entonces, pero bueno, yo la traje aquí no por amor, sino que para recordar el pasado. Bueno, voy a presentarme. Mi nombre es Vito Leonardo Castellaneta. Yo nací en Italia, ¿no? Pero a los 3 años me llevaron para Venezuela y yo digo que yo soy venezolano por voluntad. Yo pude escoger cualquier otra nacionalidad, pero yo fui venezolano por voluntad. Estudié mi primaria, mi secundaria, mi universidad. Yo soy ingeniero electricista en una primera profesión, soy abogado en una segunda profesión y soy diplomado en ciencias liberales en una tercera, que eso fue por hobby, ¿no? Entonces esa es mi formación, digamos, profesional. Mi verdadera vocación, en el fondo, creo que era ser profesor, pero los profesores en ninguna parte del mundo ganan suficiente. Entonces yo di clase en varias universidades, en varias materias, pero a tiempo parcial, y me dediqué realmente a mi ejercicio profesional, en fin, de una empresa en los años 70, de la cual pues ahí estuve toda la vida hasta que llegó Chávez. Cuando se acabó el trabajo, para mí y para muchos otros, vine a España por un mes con una maletica pequeña a ver un negocio. Bueno, la cosa se aceleró tanto que me quedé y volví a Venezuela a los 2 años, ¿no? Mi esposa se vino y tengo aquí, que el 10 de este mes cumplí, me estoy acordando, 8 años en España, ¿no? De lo cual me siento muy bien. Hay muchas cosas, gracias que leí un libro de mi querido amigo, entendí, como él dice, la historia. A nosotros nos las cuentan diferentes, o sea, nos las cuentan de 1800 para acá, no nos las cuentan de 1800 para atrás. Y entonces nosotros siempre, en el fondo, los fondos, y los españoles como que vinieron, se enriquecieron, se raparon a las Indias. O sea, eso era lo que se comentaba, sin comentar realmente qué había pasado en realidad, ¿no? Pero eso es toda Latinoamérica. Si no,
Pregúntale a la presidenta mexicana para ver qué les dice, ¿no? Entonces, yo el tema que voy a tocar realmente son los temas álgidos. Pero como a mí me gustan los problemas, voy a tocar la soberanía de Venezuela, porque aquí por televisión, aquí hay muchos canales pro-Estado, muchos periodistas, yo creo que tarifados, pro-socialistas, que entonces quieren ver el mundo como es, lo quieren dibujar como ellos quieren que sea, ¿no? Y la transición. Vamos a empezar por la soberanía, ¿no? La gran pregunta es si fue violada o no fue violada la soberanía del Estado venezolano durante la extracción de Maduro. Ese es el meollo del asunto. Unos dicen que sí, otros que no. Pero vamos a empezar por definir la soberanía del Estado. ¿Qué es el Estado? En boca muy sucinta. El Estado es una entidad jurídica abstracta, permanente y compuesta. No es una persona, no es Maduro, no es Chávez, es un ente, una ficción jurídica, lo cual nosotros le damos lo formamos como institución, que requiere un territorio, una población y un gobierno. Y el gobierno es un órgano del Estado, no es el soberano, es un órgano del Estado, ¿no? ¿Quién la representa? Bueno, evidentemente, esta entidad jurídica la representa un gobierno, ¿no? que es el Estado, el cual, como digo, representa pues, a esa nación. ¿Y qué es la soberanía? La soberanía es el poder supremo del Estado que nace del pueblo y se ejerce sin subordinación a ninguna entidad externa. Entonces, cuando se habla de violación de la soberanía, hay que tener claro qué es la soberanía. ¿Dónde reside la soberanía? Para saber si fue violada o no. La soberanía pertenece al pueblo y ésta reside en su población, no en Maduro. Se institucionaliza jurídicamente el Estado siendo el gobierno un gobierno legítimo de turno y quien ejerce el presidente. O sea, el gobernante es un simple representante, repito, un representante temporal. Aclarando este punto, la extracción de Maduro la quieren catalogar como de ilegítima, impuesto por la fuerza. Maduro fue un traficante de droga, un protector de terroristas internacionales, promovió y permitió penetración de fuerzas extranjeras en territorio patrio. O sea, cuando hablamos de invasión, ¿y Cuba qué hizo? ¿Y Rusia qué hizo? Ah, no, es que Trump va por el petróleo. ¿Y China fue por qué? Por la caña de azúcar, ¿no? O sea, y los rusos fueron por qué. O sea, que es un cuento del petróleo, que me tienen hasta aquí, todos van por el petróleo. Pero bueno, pero eso es normal. Ahora, yo tengo que ver cómo defiendo mis intereses, pero no es que no, solamente Trump viene por el petróleo, por eso los venezolanos. O sea, los cubanos han sobrevivido estos 27 años gracias al petróleo venezolano, porque Chávez se lo permitió así, ¿no? Entonces, cuando hablamos que la penetración extranjera entró en el territorio, no es una violación de la soberanía nacional, por el contrario, es una restitución de la soberanía del pueblo de Venezuela, convirtiendo esta extracción en un acto de justicia. Ahora nosotros sí empezamos a ser soberanos, todavía no somos completos, pero somos más soberanos que antes cuando estaba Maduro. Entonces, a mí no vino Trump a invadir mi soberanía, vino a restituirme la soberanía. Es como yo, y perdona que me emocione, pero es que como yo soy doliente, ¿no? Entonces a mí ustedes comprenderán, ¿no? O sea, yo trato de no molestarme, pero bueno, me cuesta un poquito. Entonces, eso yo veo como un acto de justicia, porque nos están devolviendo la soberanía. Guste o no guste, a mí lo que haga todo en Estados Unidos, bueno, a mí no me interesa realmente. Yo lo veo que es lo que me favorece. Y él ha venido a restituirme la soberanía. Entonces, no me la invadió, me la dio, pero eso no es lo que dicen por televisión. Y nosotros tenemos 27 años viviendo a discreción de lo que disponga el gobernante socialista. Yo tengo 27 años mudo, tragando hondo, sin poder hablar. Me tuve que venir. Todavía en Venezuela la gente no habla porque tiene miedo. Todavía hoy, sin Maduro, todavía tienen miedo. Porque usted le ven el teléfono y ven que está hablando mal de Maduro, lo meten preso. Y hay que ver lo que está preso en Venezuela, que cuando hablan de los derechos humanos de Maduro, me gustaría que lo llevaran un día nada más preso a Venezuela. Bueno, el sustento legal de esto que estoy afirmando, casualmente está aquí. Lo dijo Chávez, ¿no? Y está en la Constitución bolivariana. En el artículo 5 dice lo siguiente: la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente. Y al parte infine dice: los órganos del Estado emanan de la soberanía popular
y a ellas se están sometidos. Entonces Trump, como que se llevó a Maduro, me invadió mi soberanía. Invadió a Maduro, que era un traficante, ¿no? Pero no mi soberanía. Y la ONU, en el artículo 51, si queremos darle el aspecto pues, legal, ¿no?, consagra el derecho a la legítima defensa, bajo criterios de necesidad, proporcionalidad de los pueblos soberanos sobre el dictador. Si yo tengo un dictador, nosotros, por el famoso convenio, le cedemos las armas y el poder de la violencia, entonces quedó desarmado y él viene contra mí. ¿Qué voy a hacer yo? No puedo hacer nada. Tenemos 27 años y no puedo hacer nada. Necesitamos un alguien externo, con una fuerza, que venga a ayudarnos. Valga el recordatorio, Bolívar usó Inglaterra. Chávez usó a Cuba, ¿no? Entonces, bueno, nosotros usamos los Estados Unidos, lo que igual no es trampa, ¿no? Vale recordar que la inmunidad le corresponde a los jefes de Estado, no a los dictadores. Es otro detalle. Que esto no, ellos no tienen humanidad, quieren hablar de la inmunidad de Maduro. Si Maduro no pudo entregar los resultados de una elección, todo el mundo lo llama dictador. Creo que ahora hasta Sánchez a lo mejor. Entonces ese no puede haber una ley que se haga para proteger a los dictadores y nosotros para que no tiene sentido, no tiene lógica, ¿no? Y en Venezuela, más del 80%, por nombrar poquito, porque él habló de un porcentaje, si le sumamos uno de afuera, pues imagínense, ¿no? Ha aprobado la intervención por la fuerza, porque el pueblo no tiene armas como combatirlo. El Ejército Nacional represor, porque para nuestra tristeza, nuestro ejército es quien nos reprime, ¿no? Y por ello hay que agradecer y aceptar la inmediación de un tercero, ¿no?, por la fuerza. Y si quisiéramos reforzar estos argumentos con una argumentación filosófica, podríamos apoyarnos también en varios filósofos. Empiezo por el amigo de Máximo, por Cicerón. Dijo: las naciones tienen el derecho de defenderse de los actos arbitrarios de otras naciones o de sus gobernantes. Es que es el caso nuestro. Un filósofo marginado, Baruch Spinoza: los pueblos pueden recurrir a la violencia y a la guerra cuando han sido violentados. Que es más violencia que la que nos aplicaron a nosotros. Hannah Arendt, muy querida por mí: no se puede cooperar ni obedecer órdenes que atentan contra la vida, la integridad y contra el derecho a expresarse y vivir sanamente. Y por último, Rousseau: la soberanía pertenece al pueblo, el gobierno solo la ejecuta, no es soberano. Entonces, el gobierno no es soberano. Por eso, entonces, y por último, Napoleón, el amigo de ustedes: la soberanía de los pueblos está por encima de la soberanía del soberano. Entonces, está claro, y yo no creo que estos periodistas estas cosas no se las sepan, sino que quieren vender y crear una realidad ficticia, que es lo que acostumbran a hacer, especialmente los de izquierda, para que nosotros entonces nos sintamos como afectados y agredidos. Además, protejan a su líder porque tienen miedo que Trump venga y haga con el líder de ellos lo que hicieron con Maduro, ¿no? Entonces, hay opiniones que... Bueno, con todo lo expuesto, pretendo demostrar la impresión apalancada en ciertos medios y comentaristas socialistoides respecto al principio de la no intervención y de la defensa de la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Y realmente han distorsionado, para mí, este concepto. Este principio implica que la defensa de los pueblos, no para la justificación y el apalancamiento de los tiranos en el poder, no puede ser para ello. Y mirar para otro lado, que ha pasado en muchos gobiernos, inclusive de la ONU, es volverse cómplice de las vejaciones, encarcelamiento de las personas y las violaciones persistentes de los derechos humanos. Basta vivir una sola noche en una cárcel venezolana para saber lo que es una violación, tanto de los derechos como de la persona. Ese es el terrorismo judicial que llamamos en Venezuela, que también se aplica en la parte civil. Si usted, como un colorario, me debe un dinero, yo le busco la manera y me encuadro con un juez de decir que me estafó. Entonces el juez lo va a mandar una noche presa y va a demostrar que es mentira, pero va a estar una noche presa. Él sabe que esa noche lo van a violar, entonces él pacta conmigo. Eso se llama terrorismo judicial. Y lo han hecho con muchos políticos venezolanos y con niños. Ahorita, después de llevarse a Maduro, 15 niños, porque estaban celebrando la ida de Maduro, los metieron presos, menores de edad. Y sabrá Dios lo que pasa ahí adentro. Y Maduro,
por televisión, porque es hasta descarado, dijo hace unos meses: estoy preparando la cárcel de Tocorón contra los opositores. ¿Qué es la cárcel de Tocorón? Una cárcel dominada por los pranes. Pranes son los jefes de las cárceles, que usted entra ahí y lo venden, ¿no? Este para mí, este para ti. Y si es jovencito, ni se diga. Y eso lo dijo por televisión, ¿no? Como amenaza. Y yo no tengo armas y yo me las tengo que tragar y no puedo ni siquiera protestar porque si no me mandan para Tocorón, ¿no? Y entonces cuando yo vengo y me dicen los derechos humanos de Maduro, le mando saludo a la mamá del tipo, ¿no? En definitiva, ¿qué ha hecho Trump? Vamos a ver qué ha hecho Trump. Ordenó el desplazamiento de sus fuerzas nacionales sobre el territorio de una nación o comunidad extranjera, de forma genérica, ¿verdad? Mandó las tropas para un sitio, ¿no? Sorprendió y extrajo quien mantenía oprimido a esa comunidad. Me recuerdo mucho a ¿cómo se llama? Hernán Cortés, ¿no? Uh-huh. El Montezuma tenía 20.000 asesinatos anuales que le sacaba el corazón. Ellos extrajeron eso. Oye, qué similitud. Formó un gobierno con los lugareños. Oye, se copió Hernán Cortés, ¿no? O sea, formó un gobierno con los lugareños. Está ahora con los locales. No ha invadido el gobierno. Consideró que a los lugareños vasallos de su gobierno. Ahora nos va a administrar, nos va a manejar el petróleo, nos va a manejar el dinero. No nos volvió esclavos, ni está dando tratamiento de esclavos. Me recuerda a la reina Isabel. Uh-huh. Está impulsando la economía nacional por una pronta y efectiva recuperación económica. Que bueno, y por último, ayuda a explotar las riquezas naturales y se beneficia con el quinto real. Coño, eso lo han hecho otra vez en el mundo, creo yo, ¿no? Bueno, entonces él viene, por supuesto que esa ayuda tiene un precio. Bueno, yo estoy dispuesto a pagarlo. Porque para seguir los cubanos y los chinos y no me dejen nada a mí, prefiero que se lleve su quinto real, pero ya van a haber 4 bancos internacionales, ya van a ser inversiones extranjeras. Oye, que se lleven 2 quintos, ¿no? Bienvenido. Hasta ahora nosotros que hemos pasado a $140 el barril, para que tengan una idea, pasamos a tomar hambre, a tener que darnos un paquete de comida a la población. Pues bien, por concluir, eso fue exactamente lo que hizo la reina Isabel la Católica en el continente hispanoamericano y produjo la mayor época de esplendor y avance económico de Hispanoamérica. En los 700, Ciudad de México es una ciudad más próspera que Madrid. Ahora digo yo a los socialistas y comentaristas españoles, lo que es bueno para la pava es bueno para el pavo. Si fue bueno para la reina Isabel, será bueno para nosotros. Entonces, con esto lo que quiero demostrar en forma corta es que esa laraca de que nos invadieron la soberanía, no. En mi concepto, me están restituyendo la soberanía. ¿Que tengo que ponerme un pañuelo en la nariz? Sí. ¿Que tengo que tragar hondo? Sí. ¿Que es temporal? Sí, ¿no? Pero en el interín me permiten desarrollarme, crecer y mejorar el país y eliminar el hambre. Ya van a poner, ya utilizan el dólar como moneda, porque destruyeron hasta el bolívar. Porque mire que destruir a Venezuela habría que hacer un curso en Harvard para ser capaz de hacerlo, y lo lograron. Bueno, y eso en cuanto a la soberanía. Ahora vamos a la transición, que la transición es una jugada política, yo creo que inteligente, ¿no? Otra figura que ha causado molestia ha sido el planteamiento de la transición. En realidad, cuesta tragarlo un poco, porque uno quisiera que el cambio fuese más rápido y que castigaran a todos los opresores de una sola vez. Esa es la verdad, pero en la vida las cosas no siempre suceden de esta manera, de la justicia. Para lograr una transición lo más pacífica posible y que haya menos muertos, que se logre el objetivo y el cambio, y colateralmente que se autodestruya el partido PSV, que es el partido de gobierno, esta es parte del secreto, ha sido necesaria una genial idea de aprovecharse de los tiranos del régimen. Esto incrementa la desconfianza entre ellos porque hay un traidor que está mandando ahora, o por lo menos entre nosotros que fuimos los reyes no sabemos cuál es el traidor. Entonces yo tengo miedo de ti, tú tienes miedo de mí y los dos tenemos miedo de él, ¿no? Eso los va a destruir a ellos, ¿no? En este periodo de transición, ¿no? Y no intervienen los Estados Unidos, no matan a nadie, no pasa nada, sino que ellos mismos se están alimentando eso. Entonces, adicionalmente, al someterse a los socialistas a la voluntad del imperio, se desprestigian ante sus compañeros y ante ellos mismos.
Yo me calé 60 años que me llamaban Piti Yankee y lacayo del imperio. Ahora yo me satisfago en verlos a ellos lamiendo las botas al imperio. Ellos son los lacayos del imperio, nos están gobernando ahorita unos lacayos del imperio. Y por eso me gusta repetirlo, porque yo me lo calé 60 años, ¿no? Y ellos siempre fueron unos lacayos, porque ellos siempre fueron así. Bueno, por 60 años estuvimos llamando lacayo del imperio y ellos son los lacayos a los que los obligan a efectuar los cambios que nunca quisieron realizar y que es contrario a sus ideas originarias y doctrinarias. Por eso es que el PSOE se va a destruir, porque existe. Yo tengo muchos amigos socialistas y comunistas, personas mayores, digamos, pero de buena voluntad, son equivocados en ideas, pero sanos. Esa gente ya no puede voltear para estar. Y los que no, ¿a quién van a votar? Por un traidor, por uno que se asoció a Trump, por uno que vendió a Trump. O sea, ese enredo ahorita está en Venezuela y eso nos favorece, porque cuando esto empieza a terminar de cuajar, ellos cuando vayan a elecciones, aparte que ya tendrán pocos votos, si es que tienen, ¿no? Pero eso va a terminar de deteriorar y va a disolver las fuerzas que tienen, que son las fuerzas militares, las fuerzas policiales y los bandidos, ¿cómo que se llaman? Ellos tienen Diosdado maneja los grupos, son privados paramilitares que salen, pistola en mano, civiles, sin ley, amedrentar o una manifestación o lo que sea, y matan a cualquier persona y no les pasa nada porque están protegidos por el Estado. Todo eso, antes que llegue un nuevo presidente democrático en Venezuela, hay que desmantelar. Y eso solamente se desmantela con la fuerza. Por eso que a mí, yo disfruto cuando Trump sale por televisión y dice, yo soy el presidente provisional de Venezuela. Por un lado me duele, pero por el otro, carajo, le están metiendo el dedo en el ojo a estos comunistas, ¿no? Porque ahora que lo tienen que calar, ¿no? Porque y el tipo lo dice, a mí yo disfruto cuando lo dice, ¿no? Y yo lo repito, ¿no? Después de la elección de Maduro, algo le pasó al cerebro que cambiaron de opinión y ahora yo creo que se están como en otra parte, cayendo en otro mundo. Entonces ahora la presidenta Trump da unas declaraciones en Washington y ella sale mañana a dar una idea revolucionaria, de decir lo que dijo Trump y se mete la idea que dijo Trump. Y dijo, oye, pero esta es una enfermedad rara, un virus le afectó el cerebro, ¿no? Y la Fuerza Armada Venezolana tiene 26 años de adoctrinamiento y desplazamiento de todo el personal que no haya plegado a su doctrina. Además lo corrompieron con un programa muy especial que hizo Chávez, Plan Bolívar 2000. Él empezó corrompiendo los primeros para que se acostumbraran a tomar dinero y después, claro, después te corrompe y militar y nadie me dice nada, pues esas Fuerzas Armadas nuestras están en el suelo. No puede eliminarla totalmente, otra cosa que tienes que atacar, pero sí puedes quitar por lo menos los cabecillas y reordenarla, que es lo que está en proceso de suceder, espero. Para penetrar todo eso, más el Congreso totalmente socialista, con una supuesta oposición mediatizada con el régimen, porque también, si hay que decir una verdad que me duele, es que Chávez y Maduro han persistido en el poder porque la oposición lo ha permitido y ha sido cómplice. La oposición no hablo de María Corina, que se ha mantenido firme en lo suyo por estos años, pero la mayoría de los demás, de una forma u otra, se pactaron, se transaron o se asustaron. Yo entiendo, porque también la cárcel de ellos es dura. Pero entonces, cuando tú llegas, ahorita hay unos opositores en el Congreso, de este Congreso, de Maduro, y están ahí y hablan que son oposición. Al tomar el mando, si tomara el mando Edmundo González, ahorita fácilmente podrían dar un golpe de Estado, pues tampoco contaría con la policía, porque también las policías están depuradas. Esta idea de Trump de tutelar el gobierno de transición con los líderes traidores del gobierno me parece una buena decisión y eso le permite exigir un cumplimiento a todo al estamento del gobierno mientras lo van cambiando. A ella sí le puede exigir, a María Corina no podría o no debería, ¿no? Pero a esta la puede regañar, la puede hacer de todo, cosa que yo disfruto, ¿no? Mientras las cosas van cambiando, entonces esto se acomoda y así puede después ya en un futuro haber una elección
que intervengan ellos también, pero cuando esto esté acomodado en otro sistema electoral que no sea el nuestro y que no den el resultado final, una servilleta de ¿cómo se dice? Con los resultados. Exigencia que por lo demás yo disfruto, porque pone en evidencia los servil que siempre fueron, primero con Chávez, después con Maduro y ahora con Trump. Es que servir es servir toda la vida. Estos son unos serviles que estaban eran guapos porque tenían a Chávez atrás o porque tenían a Maduro atrás. Ahora tienen a Trump atrás. Y siguen siendo serviles. Esto demuestra que siempre fueron serviles con tal de disfrutar del poder. Eso creo que también sucede en otras partes. Bueno, vamos a ver la legalidad de la transición con mi amigo. Aquí se presentan dos interpretaciones y Trump las ha usado las dos, cada una de acuerdo a su conveniencia. Aquí hay un truco político inteligente, no sano como truco político, porque realmente si vamos a ser serios, justos, sin vergüenza. Pero a mí me sucedió. Bueno, hay dos interpretaciones de esta transición. La primera interpretación, si usted considera que Maduro es presidente legítimo, pues entonces la vicepresidenta es legítima. Pues eso lo dice la Constitución, ¿no? En el artículo 5, si no me equivoco, ¿no? O sea, el 235. Entonces, si eres legítimo, pues no ha pasado nada, y el presidente tiene una falta absoluta o relativa. Entonces, si es falta absoluta, habría que llamar a nuevas elecciones. Si es falta relativa, el vicepresidente toma la presidencia en forma interina y tiene 90 días para llamar a elecciones. Y en un plazo de 90 días más que la apruebe el Congreso para volver a llamar a elecciones, ¿no? Esa es una. La otra interpretación, ahora fíjese qué pasa aquí. ¿Cómo me di cuenta de este detalle, ¿no? Cuando sale el primer aviso de la Casa Blanca de que habían extraído a Maduro, yo estaba viendo por televisión y veo el aviso y dice, la Casa se anuncia que ha extraído al presidente Maduro. El presidente. Trump llamando Maduro al presidente Maduro. Si no era el traficante de droga y no sé qué más, ahora lo llama el presidente. Esa es la jugada. Si él no lo llama presidente y si él no lo reconoce presidente, Daisy no podría ser vicepresidenta. Entonces tendría que tener un confrontamiento militar para imponerse por la fuerza. Pero, y eso estaba hablado desde antes, y con Daisy, ¿no? De hablado desde antes, por eso es que viene la traición. Ahora, yo primero, internacionalmente, la droga, esto y lo otro, que es verdad. Y yo me parecía, estaba de acuerdo. Pero ¿cómo que después que lo llevan a Estados Unidos está preso el presidente? O sea, ¿cuándo me dormí en la película? Pero entonces me di cuenta que de ese detalle, que se me llamó mucho la atención, es que si no es presidente, Daisy no puede ser vicepresidenta, legalmente hablando. Entonces, ellos están cumpliendo con la ley venezolana, están cumpliendo con la Constitución, con el artículo 235, donde ella, el presidente, tiene ausencia temporal absoluta, lo decide el Congreso. Ay, ¿y quién es el presidente del Congreso? El hermanito. Coño, qué bueno, ¿no? Entonces mi hermanito decide si me van a aprobar o no me van a aprobar los 90 días siguientes, ¿no? Y con otro detalle adicional, que Trump, el pendejo, lo tiene lejos. Si se llega a morir la vicepresidenta, o si llega a matar a la vicepresidenta, ¿no? Que sería posible porque están los demás, son enemigos. La Constitución dice que entonces el presidente del Congreso toma la presidencia en forma interina para volver a llamar a elecciones, que es el hermanito. O sea, Trump está súper garantizado, ¿no? ¿Es tonto Tom? No creo, ¿no? Y esto lo planificó Tom solo. No creo. Esto viene planificado desde atrás con los dos hermanos Rodríguez, por lo menos, porque yo tengo mis reservas con respecto a Diosdado, ¿no? Por lo menos, ¿no? La segunda era, si usted decía que Maduro no era presidente, pues entonces nada de esto se hubiese podido hacer. Entonces, por eso es que a Trump, a Maduro, ya lo empiezan a calificar de presidente, me refiero a los gringos en sus comunicados, porque están legalizando a Daisy, ¿no? Porque si de esa manera, entonces él está cumpliendo con la ley, con su Congreso, con sus votantes. Él no agredió a nada, fue a buscar un traficante de drogas, pero que era presidente de la República, después que se hablaba que la acta, que los votos, que la demás. Entonces, bueno, por ley, esta ley, entonces ella toma legalmente el poder y va a durar
según mi modesta opinión, y ustedes me lo podrán criticar aquí adelante, hasta que se acabe, hasta que Trump quiera, primero, o hasta que se acabe el periodo. ¿Por qué? Y aquí me va a lanzar de pitonizo. La Constitución dice, primero 90 días, segundo 90 días. Y se acabó, y no dice más nada. Pasa como aquí, esos vacíos, porque nadie se imagina todo esto. Entonces el Congreso tiene la potestad de interpretar esa Constitución. ¿Y qué van a decir? No, presunción de inocencia, ¿no? Por los derechos humanos. Todavía el presidente está vivo, puede volver en cualquier momento cuando se demuestre su inocencia. Entonces seguimos en la ausencia temporal y usted de ahí sigue siendo presidente de la República por 90 días más consecutivos, 90 días más, hasta que el presidente Maduro regrese, que va a regresar porque él es inocente. Y con eso, pues listo. Legalmente te va a decir hasta final de periodo, que yo creo que va a pasar, porque esto va a durar 2 o 3 años acomodo. Necesitan a un lacayo, ¿no?, a quien dominar, y los tienen ahí. Entonces, y lo tienen legalmente. Porque esto es una jugada maestra, legalmente, ¿no? Porque, y si le pasa algo a él, que es el hermano interino de la interina, y entonces que está en el mismo negocio, y bueno, y aquí no ha pasado nada. O sea seguimos en lo mismo, está súper garantizado. Me parece genial de parte de esto. Si yo fuera gringo, amaría a Trump. Como no soy gringo, tengo mi reservita con él, lo recibo con el pañuelo en la nariz, pero lo recibo, ¿no? Porque me está beneficiando, ¿no? Crudamente hablando, me está beneficiando, ¿no? Y eso entonces parece que usar el pañuelito en la nariz, ¿no? Bueno, y a ver qué más me queda por aquí. Bueno, en este periodo también, la herramienta que yo dije, estos traidores van a hacer la limpieza que hace falta que hagan en Venezuela, porque es una limpieza fuerte y de unos cuantos muertos también, ¿no? Bueno, visto lo visto, me parece una solución ingeniosa que nos permite avanzar con una transición tutelada, pero segura y no violenta. Y como complemento, desprestigia al partido de gobierno y a sus líderes y lo que quede de ellos. Esa es la gran ventaja. Todo esto está metido en ese mismo paquete, hasta el desprestigio. O sea que el triunfo del próximo candidato presidencial, realmente casi asegurado que sea, digamos, que no va a ser socialista, porque están súper desprestigiados, ¿no? Como fundamento de lo planteado, para demostrar que el apoyo que le ha dado el pueblo venezolano, y no pude traer unas encuestas donde sale todo el apoyo, todo el 90%, 93%, 89% del pueblo venezolano en Venezuela, hecha en Venezuela, de apoyo a lo que sucedió en Venezuela. Entonces, para que vean que el soberano está contento porque se siente que le están retribuyendo su soberanía, y por fin ahora pudieron decir, y hacer las encuestas, salir algo de verdad, que esto no salía nunca, sino gracias que nos están devolviendo la soberanía. Y como yo me siento muy contento, y yo soy un tipo realmente de buen humor, ¿no?, aunque me parezca que esté bravo, esta charla la quiero terminar con un estribillo de una canción que está muy de moda por ahí en las redes. No sé si ustedes la habrán oído, que termina diciendo: ¿y dónde están? ¿Y dónde están los comunistas que lo iban a ayudar? Hay una canción muy famosa en Venezuela, de un joven, por cierto, que dice que qué pasó con Maduro, que iban a venir, ¿dónde están los chinos? ¿Dónde están los rusos que iban a ayudarlos, los comunistas y tal? ¿Dónde están? Bueno, quiero terminar con ese estribillo, porque también me pregunto: ¿y dónde están? ¿Dónde están los comunistas que le iban a ayudar? Bueno, y ese, todo por hoy. Me perdonan lo efusivo, pero es que el tema Ha sido muy esclarecedor, muy interesante, y en esta charla se nos han abierto más los ojos que en 1000 tertulias de radio, televisión, o sea que me alegro mucho de que hayamos hecho esto. Bueno, yo tengo alguna cosa que plantear, pero prefiero que todos los demás pregunten. Yo tengo alguna idea por ahí que se ha tocado, pero es el momento de hacer tertulia, así que quien quiera preguntar o hablar. ¿Puedo? Pues con referencia a lo que dijo Omar, gracias, señor. Hay un filósofo griego del VI siglo, Evaristo Póntico, que decía: cualquier teoría se puede debatir, pero una vida, tú has hablado de tu vida. Y la ideología
antes o después, tiene que chocar con la vida. Y tú lo has demostrado con lo que has dicho. Por lo que se refiere al amigo Ito y a su carácter pugliese, hay un tema que hoy está muy candente, muy importante, que es el derecho internacional. Yo tengo mi teoría, bueno, yo la comparto con derecho internacional. Su Santidad León XIV, en el discurso al cuerpo diplomático del pasado día 9, ha dicho que tenemos que volver a utilizar las palabras por lo que indican y no darle sentidos ambiguos, porque si le das a la palabra un sentido ambiguo, nunca llegas a un acuerdo entre dos personas. ¿Por qué? Porque uno le da el sentido que quiere. Entonces vamos a ver qué quiere decir internacional. Inter quiere decir tra, entre. Nacional viene en paralelo de dos palabras, una griega, gena, y otra latina, gens. Y las dos derivan de una raíz indoeuropea, que es la n, que quiere decir la génesis de un individuo. Ojo, de un individuo, uno. Entonces estamos hablando del elemento primordial de cualquier unidad social, el individuo. Los romanos en el tercer siglo antes de Cristo crearon la institución del pretor peregrinus. Quiere decir, la autoridad jurídica que juzgaba entre ciudadanos de distintos países. Y entonces tenía el ius gentium, que era el derecho de la gente, de cualquier gente, que tenía dos bases, una base filosófica y una base jurídica. La base filosófica era la naturaleza del ser humano, que era un elemento que todo el mundo tenía, dice el pretor peregrinos, el derecho romano, que era un factor que todo el mundo tenía que cuidar. Cada hombre y en cualquier sitio. La base jurídica era la bona fe, la bona fides, que en la sentencia del pretor peregrinos decía ex bone fide oportet, en cualquier lugar, hacer o dar. Quiere decir que el pretor peregrino admitía que la consideración de la buena fe, quiere decir, si se demostraba la buena fe, esta misma demostración tenía un valor jurídico y entonces tenía el poder de ser ejecutiva. Ese era el ius gentium. En función de este derecho, Roma creó un imperio, porque claro, a un mercader de Siria que tenía que negociar con un mercader de Hispania, pues ¿qué derecho le dabas a dar? Y los romanos tenían el derecho del ius gentium. Este derecho, que se difundió a lo largo de todo el bacino del Mediterráneo y más, porque tenemos constancia de que se aplicaba en Suecia. En el cuarto siglo después de Cristo, en Suecia se aplicaba. Y no digamos en el bacino de lo que es el Dnieper hasta bien entrada la Rusia actual. Porque era muy útil, muy práctico y muy real relativo a la persona humana. Bien, persona. Aportó el cristianismo el concepto fundamental de persona. Entonces, lo ius gentium no fue
reflejo de un individuo, sino de una persona. Y como tal empezó a surgir el concepto de dignidad. Dignidad que el individuo no tiene, porque el individuo puede ser un animal. La persona humana tiene dignidad. Bien, se desarrolló, hubo la civitas cristiana de los siglos, a partir del siglo X hasta el siglo X hasta el siglo XV, XVI, y llegamos al 1648, la Paz de Westfalen. Un tratado que puso fin al derecho internacional, al derecho de lo ius gentium. ¿Por qué? Porque estableció el principio del cuius regio eius et religio, quiere decir que cualquiera tenía que tener el derecho de su rey. Esto porque era el final de las guerras de religión en Europa, protestantes, católicos y tal. Pero en esta fórmula que había, que el Estado tomaba el relevo de la persona y entonces se garantizaba el derecho del Estado y no el de la persona. De hecho, la Paz de Westfalen, que organizó la venta obligatoria de los bienes físicos, de todos los católicos que vivían en territorio de príncipes protestantes, en un plazo máximo de 3 años, después de los cuales 3 años, si no habías vendido, auf Wiedersehen, Lucía, se lo encameraban los potentados luteranos o protestantes. Entonces, del derecho de los ius gentium que defiende la persona, se pasó al derecho entre los estados. Quiere decir, olvidámonos del concepto del principio de subsidiariedad, se acaba la sociedad civil y hay entre potencia. Entonces hay el derecho entre la voluntad irracional, porque la voluntas no es objetiva, es subjetiva. Y entonces, desde el punto de vista del derecho, es irracional, no sabes qué pasa. Del roi c'est moi, del absolutismo francés y luego del absolutismo del Estado. Ahora bien, aplicámoslos a Venezuela. No se puede hablar de que la intervención de los Estados Unidos haya sido una intervención contra el derecho internacional. Se puede hablar que ha sido una intervención contra el derecho de los estados, pero no el internacional. Es decir, no ha ido contra los ius gentium. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los valores mínimos fundamentales de los ius gentium? Son 4 valores fundamentales que garantizan, si existen, si se dan, garantizan que en aquel estado hay un mínimo de bien común. ¿Y cuáles son? El respeto, ¿cuáles son? Lo decía Su Santidad Benedicto XVI, lo dijo en un famoso discurso del 30 de septiembre del 2006. El derecho al respeto de la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Lo subrayo, porque cuando en un Estado se admite la tortura, se va contra este derecho fundamental, este valor no negociable de la sociedad humana, y no de una sociedad cristiana, sino de cualquier sociedad humana. Estoy preparando un trabajo sobre derecho, persona e Islam. Y siempre me encuentro, admitido incluso por los juristas islámicos, que ellos no tienen el concepto de dignidad humana. ¿no? Que vamos. Luego, el respeto y la protección de la familia
entendida como unión entre un hombre y una mujer. Quizá esto no sea un caso muy específico de Venezuela. Tercero, la libertad religiosa. Ahora bien, cuando un Estado impone su ideología, va contra la libertad religiosa, indudablemente. Último, y además también fundamental, como los demás tres, la absoluta libertad de los padres a determinar la educación de los hijos. Estos 4 puntos, estos 4 valores, como lo define su Santidad Benedicto XVI, son no negociables y son el mínimo indispensable para decir si un Estado es un Estado que mira al bien común de la persona. Eso no pasó otra cosa, porque inclusive en la educación cambiaron los libros de primaria y hay unos presidentes que no pusieron, todo era a favor de Chávez, transformaron la historia, porque según Chávez la historia empieza con él y se transformó eso. No, los que iban presos, nada, no hubo ese respeto a la propiedad privada tampoco. Lo que él dice cuando votaron a los petroleros, 20.000 petroleros de Venezuela, fue con un pito por televisión, fuera, 20.000 personas votadas que no pudieron rentar. El que se fue para su casa y dejó la agenda en los lentes, no pudo volver y no consiguió más nada, todo fuera. Por supuesto, la parte de producción petrolera se vino abajo, aparte que ellos son unos incapaces de por sí, pero con eso pues mucho más. Entonces, es lo que yo quería, digamos, resaltar. Entonces, es a las personas, a la gente, la soberanía, soy el soberano, no Maduro. Es a nosotros que la soberanía. Entonces, cuando aquí quieren hablar y si quieren agarrar, pues tú siempre, cuando hablas de la perfección y de las bondades, entonces no, pobrecito Maduro, anda a ver lo que están en el rodeo, como me preso allá, como está. Y después que pase por allá y te pasen por las armas esa noche, porque con una sola noche basta, viene y me habla de los derechos de Maduro, que está en una celda pasando frío, pero nadie lo toca. A nadie lo toca, o sea, él está como un rey, a como él ponía todo lo demás. Sí, mira, Ledesma, un alcalde de Caracas que está aquí, ¿cómo lo ponía preso? Usted que sí entiende de eso. Lo pone preso. Entonces, al tenerlo preso tiene 72 horas para darle cargos y llevarlo ante una audiencia. Bueno, en 4 años no tuvo audiencia. En 4 años un alcalde electo no tuvo audiencia y se incumplió la Constitución y todas las leyes y estaba preso. Pero ¿cómo es eso? Entonces, pero yo no tengo armas. Si yo voy, me dispara porque el ejército es el que tiene la fuerza. Entonces, cuando venga Trump me voy a molestar. Estoy de acuerdo con lo que tú has dicho. Efectivamente es así. Es que allá ha sido terrible. No, hay una idea que para completar lo que ha dicho Máximo, que es muy interesante, que es el contexto del poder. O sea, vamos a ver, hasta la Ilustración, y luego lo consagra la Revolución Francesa, el poder viene de Dios, según lo había enseñado la Escuela de Salamanca, el padre Victoria fundamentalmente, y luego, bueno, todo. Es decir, el poder, la soberanía, me da igual, viene de Dios. Dios la entrega a la comunidad, y la comunidad delega y elige al gobernante. Es mentira que el pueblo sea el titular de la soberanía, como decimos aquí, como dicen todas las naciones ahora en Occidente, que están todas perturbadas, claro, ideológicamente. El poder, desde el momento en que el poder viene del pueblo, según dicen los de la soberanía, que han manipulado desde el Parlamento, ya tienen la libertad absoluta para legislar. Pero si no tiene ningún límite, porque lo que dice el pueblo, lo que dice el Parlamento es la ley. Pero claro, eso no fue así hasta la Ilustración ni la Revolución Francesa. Siempre, bueno, dice San Pablo, ni potestas sine adeo. Todo poder viene de Dios. Viene de la enseñanza de San Pablo, que luego la va a recuperar, que es la que rige de toda la cristiandad, de toda la Edad Media, y luego ya digo, ya en la Escuela de Alcalá se sistematiza de una manera más perfecta. Pero claro, eso sí. Hay una frase al respecto que unos dicen que la dijo Marx, otros dicen que la dijo Mao, no importa quién la haya dicho, y que yo la comparto, ¿no? Porque en la vida todo existe la interpretación filosófica y la interpretación empírica, o sea, en la práctica real. Y Mao dijo, el poder está en la punta del fusil. Y eso está vigente hoy en día, está vigente hoy en día. O sea, ya la mía filosofía,
con un cuchillo aquí, ¿no? O sea, puede decir lo que interpreta como te da la gana la Constitución. Pero la apuesta da igual que sea un fusil o que sea la mayoría o que sea el presidente constitucional. El que tiene la fuerza, es el que paga. Y después lo demás importa relativamente poco, ¿no? Y estamos sometidos a algo que me gusta de Maquiavelo, porque siempre dice que la historia se repite y tal y cual. A ustedes, las mujeres que le gustan la brujería, ¿no? Entonces, él dice, no es que la historia se repita, es que las bajezas humanas se repiten. Entonces, como las bajezas humanas se repiten, yo soy tan dictador como Chávez, y después que yo me muera vendrá otro tan dictador como el otro. Y eso está vigente. Entonces, ¿qué le pasa con la democracia? Una gran debilidad. En las elecciones me elogian y me exaltan que el pueblo es lo mejor hasta que yo vote. Tengo poder antes de meter la tarjeta en la urna. Cuando meto la tarjeta en la urna, pierdo todo mi poder. Entonces llega el gobernante, promete unas cosas y hace otras, y que dice que me está representando. A mí, yo voté por otras cosas que tú dijiste, pero ya yo no tengo ni voz ni voto, no tengo acceso a los medios de comunicación, ellos manipulan la comunicación. Entonces, somos víctimas realmente de esa manipulación de los políticos en general, porque eso entre moros y cristianos, unos más exagerados que otros. Los comunistas se especializan mucho en eso, porque ellos quieren cambiar la historia siempre, la quieren ver como ellos la ven, pero también nosotros, digamos, todos somos humanos y todos tenemos debilidad y todos tendemos a esos cambios. Entonces, eso es lo que, bueno, yo creo que cambiará con los siglos, ¿no? Porque realmente somos víctimas de la manipulación, y hoy en día con las comunicaciones que te venden lo que sea, la idea que sea, la imagen que sea, y tú lo ves un video, y bueno, entonces tú te lo crees, o sea, ¿me entiendes? El supuesto intelectual de la democracia partidista ha caído por su base, es absolutamente indefendible. Desde el momento en que el poder que tienen las redes sociales y la capacidad de manipulación de la gente, es absurdo decir que los que están sentados en el Parlamento representan al pueblo, porque es mentira. Si el pueblo ha sido absolutamente manipulado en una mayoría enorme que no está formada, que no está instruida y que hace lo que le manipula la televisión, las redes sociales. Por tanto, el fundamento científico, según ellos, de la democracia partidista es falso. Es que ellos lo saben, pero usted cree que ellos no saben, por ejemplo, que el Congreso ahorita no hace falta, porque todos podemos votar por internet. Vas a aprobar una ley, somete la votación por internet con la cara, con la huella, o sea, ya no hace falta. Y con eso votas realmente si la gente quiere o no quiere, pero no, eso me restaría poder a mí. Entonces yo te mareo, obtengo tu voto y después yo hago lo que yo quiera por todos estos años. Pero eso lo vivimos en todas partes. Tiene mucho que ver, es un tema muy interesante, es lo que hay de los que defienden el régimen de Maduro aquí en España, como por desgracia veis, hay gente que habla de la legalidad internacional, y yo este tema que me parece muy interesante, de los que me han interesado siempre, ¿con qué legalidad se juzgó a los jerarcas nazis en Alemania, en Nuremberg? Entonces, ahí, que eso lo estudiamos en la facultad, ahí se planteó por las potencias vencedoras ¿dónde se aferraban ellos para juzgar a matar a 300 tíos ahorcados al patíbulo? Pues la solución vino por donde se ha apuntado, por Francisco de Vitoria, porque, permitirme la erudición en este tema que es el mío, en la escuela de Salamanca se planteó si era legítimo intervenir para salvar a las personas que sacrificaban los aztecas, los sacrificios humanos, que les sacaban, si eso era legítimo o no. Entonces, claro, Francisco de Vitoria, la escuela de Salamanca, dice, hombre, aquí está el derecho natural, aquí está el derecho divino, y aun en contra de la voluntad de las víctimas, se puede y se debe intervenir. Y eso lo cogió un señor que se llama James Brown Scott, que era un señor norteamericano que creó la Sociedad de Naciones y creó la ONU, murió antes de haber acabado su proyecto, y se juzgó a los jerarcas nazis en base al derecho natural, al decir, antes de que haya una norma escrita, hay otra norma preexistente de derecho natural que te dice que el genocidio es malo, porque eso no estaba escrito en ningún lado. Y que perseguir a gente por razón de su credo, de su religión, y hacer un exterminio, eso atenta a un derecho previo a ese que está ahí escrito, que ese no vale nada si no está amparado o avalado en las normas de derecho natural o derecho divino, yendo un poco más lejos. Y eso le daban legitimidad a los norteamericanos e ingleses a juzgar a los jerarcas nazis. Y hablando de legalidad internacional, yo creo que es el mismo caso. Es decir, ahí se persigue la parte de un pueblo de forma atroz,
con verdaderas barbaridades, persecuciones, encerrar a gente 4 años sin ningún juicio, sin ninguna denuncia, sin ningún control, sin pasar por un juez que vele por la seguridad de ese preso o ese detenido, pues tienen toda la legalidad internacional del mundo para intervenir. La pena es que no hubiera habido una comunidad internacional que pueda hacer eso, que tenga que ser Estados Unidos, que no haya una comunidad hispanoamericana, europea, alguien que pueda intervenir para acabar con esas cosas. Con lo que tengo, estas son los bueyes, esto es lo que tengo para dar. Exactamente. Si hubiese venido a España a salvarme, yo sería... Sí. Pero llegó otro primero, ¿no? Porque una cosa, que no lo dije, por 27 años nadie nos vio, ni nadie nos paró bola para hablar en criollo cristiano, ¿no? Ahora que Maduro está preso, descubrimos el derecho internacional, descubrimos los derechos humanos. ¡Coño, qué bonito! Por fin ganamos una, ¿no? Y el esos 27 años, ¿dónde está? ¿No? Quería preguntarte... Pregunte. Hoy estoy de humor. Sobre la transición, ¿has visto las ventajas, tal como lo ha planteado el presidente norteamericano? Pero en principio entiendo que todo eso se basa en que este hombre, Donald Trump, siga teniendo la batuta. Sí. Antes de la intervención de quitar a Maduro del medio, era igual y no tenía ningún control sobre Venezuela. Y puede volver otra vez a la situación anterior perfectamente. Porque no va a estar enviando aviones cada vez que alguien se le revele. Sí, pero yo creo que ellos... Sí, te explico, porque eso lo pensé y tienes razón, pero ellos hay cosas que no se dicen. O sea, es una persona la que tiene el control. No lo mismo los casos que habéis puesto por una vez. Fíjate, primero la batuta esa la tuvo Castro mucho tiempo, ¿verdad? Y yo ante Castro y Maduro y Trump me quedo con Trump, ¿no? Sí, y ahorita sí, se la estaban peleando los rusos y los chinos. Pero ¿qué sucede? ¿Dónde está la jugada maestra que yo creo que es buena? Hay ese peligro y dice, oye, yo el primer día a mí no me gustó, ¿no? Digo, concho, pero me va a dejar lo mismo, o sea, ¿qué ha pasado aquí, no? Y cuando vi presidente me llamó mucho la atención y vi la consecuencia, oye, esto está hablado desde atrás. Pero hay un detalle, esta gente se va a autodestruir. Trump porque Trump piensa como americano, no gasto en tropas, no mato a gente, no invado el país, y esto se autodestruye, ¿no? Y de paso, yo manejo el petróleo, manejo la economía y tengo una lacaya, ¿no?, de presidenta que hace lo que yo diga. Bueno, Cuba no sé si 90 años y no se autodestruye y Venezuela le puedes tener Sí, las cosas son muy impredecibles. No, pero es diferente el dominio comunista con el dominio, digamos, capitalista. El dominio comunista te lleva al hambre y al sometimiento. El dominio capitalista viene a hacer negocio. Tú mientras dejes que Trump haga negocio con el petróleo y se lleve sus 20%, 40%, 50%, él te mantiene vivo y te permite que te compres tu coche. Es más, te incita, te da una tarjeta de crédito para que tú gastes y así le hagas más dinero. Sí, pero los que están ahora, como antes, se benefician ellos solos. Y no van a ser decir, si siguen siendo tan malos como eso, decir, ahora se lo voy a dar todo a que están ahora no creo que esté mucho por la labor. No va a durar mucho, no creas, esto no va a durar mucho, es una forma de irlo diluyendo poco a poco. Un poco más profundo, José, un poco más profundo. Él dijo que va a manejar. ¿Qué quiere decir? Que él no le va a dar el dinero de la venta de petróleo directamente al gobierno. Él va a decir en qué se va a gastar. O sea, va a haber un tutelaje directo de los ingresos. O sea, no es que el nuevo gobierno va a hacer lo que quiera con el presupuesto. Mientras no ponga ahí el ejército en las instalaciones de extracción de petróleo y en los barcos que salgan de por allí, no puede. Tiene los medios. No, está negociando él. Fíjate, en eso que a ti te preocupa, han pasado 15 días. Sí, 15 días más o menos. Fue el 3 de diciembre, 15 días. Bueno, Trump logró en 5 días liberar a 100 presos políticos. Zapatero en 10 años no logró ninguno. Usted solo quiere atribuir ahora a Zapatero, ¿no? Entonces, han pasado 15 días, o sea, ojalá, vamos a darle chance. En 15 días, es que tú tienes que ver a los comunistas, porque yo los conozco ya de lo que ellos agarraban. En 15 días, 3 grandes comunistas salieron por televisión a decir que el gran Bolívar, nuestro gran héroe nacional, y más, perdón la frase, volvieron mierda al Bolívar y ahora se va a hablar con dólares en Venezuela. Y lo dijo un comunista, orgulloso, ¿no? Él
esta se llama Constitución Bolivariana, y acabaron hasta con el dinero, hasta con nombre de Bolívar. Ahora vamos a dejar el dólar. Cuando él vaya a pagar y saque un dólar, se va a acordar de su madre, ¿no? Le va a doler. Va a pagar, pero le va a doler, porque él tiene que pagar con un dólar. Tiene 60 años hablando paja, ¿no? Y eso yo lo disfruto, ¿no? Que Dios me perdone. Voy para el infierno, pero voy contento. Ahora un poco más, viéndolo de la forma práctica, es que estas concesionarias van a venir y van a reinstalar las instalaciones petroleras, pero van a hacer una urbanización, un hospital, o van a traer unos suministros que van a vender reguladamente. O sea, es lo mismo. Ellos van a actuar indirectamente, pero ya bajo un presupuesto, es lo que sería lo práctico. O sea, la industria petrolera, cuando se formó en Venezuela, bajo las concesiones, no solo hizo las instalaciones, hizo urbanizaciones, hizo comisariato, o sea, venía un pack integrado, campo deportivo, atención médica, y es lo que van a replicar de una manera indirectamente. Ahí tendrá que la localidad, el alcalde, encargarse de dirigir los lugares donde se van a hacer esas inversiones, donde se necesiten. Pero es un proceso lento, pero eso significa mano de obra que va de construcción, que va a acabar con, vamos a decir, la pobreza que hay, que no hay empleo. Un empleo que le van a dar y le van a pagar en dólares. O sea, a cada empleado que esté construyendo cualquier instalación petrolera, civil o médica. Va a tomar el mando del pago de los empleados públicos, pues ingreso petrolero. Ellos van a pagar a los empleados públicos en dólares. Y fíjate tú, que la mejor época de Venezuela, nos guste o no nos guste, la época más gloriosa y más económica, y fue cuando estaban las compañías petroleras allá, y el petróleo era de ellos, ¿no? No era nuestro, como según Chávez, ¿no? Y fue la mejor época. Cuando fue nuestro, nos morimos de hambre. Entonces, o sea, una cosa es la filosofía y hablar las cosas bonitas y qué bonito soy patriota, otra cosa es la realidad. Yo, por encima de esto, está esto, nos guste o no nos guste, ¿no? Y esto me dice, yo aquí veo a Trump y aquí veo a Chávez. Yo pongo a Trump. Eso es la realidad. Después puede ser uno parece antipático o simpático, antipático, pero es la realidad de la vida, porque todos ellos les gusta ir para Miami, son millonarios y viven como reyes. ¿Dónde está, digamos, el beneficio para los pobres y esa entrega de pobreza que sí lo tienen los católicos, ¿no? Porque las ideologías políticas no crean moral. Lo que crea moral son las religiones, ¿no? Entonces ellos no tienen moral. Ellos practican mucho el vudú, hablando de religiones, ¿no? De la cubana creen en esas cosas, ¿no? Entonces, eso es parte, bueno, tan inmorales que se traicionaron unos a otros y se van a seguir traicionando. Claro, respuesta, y te acordarás de mí. Bueno, pues... bueno, perdona. Una cosa que a mí, sí. el asunto de Venezuela me ha traído a la memoria a mucha distancia, la intervención me refiero en Venezuela y la extracción, como ya dicen, de Maduro, me ha traído a la memoria y va en la línea de lo que habéis dicho y que refrenda un refrán español que dice que las prisas nunca fueron buenas, lo que pasó aquí en España en el 17. España en el 17, el 27 de octubre, si no recuerdo mal fue la fecha, el señor Rajoy estableció o consiguió aprobar el artículo 155 y dijo estas palabras textuales: convocaremos elecciones en Cataluña cuando la situación se normalice, no antes de 6 meses. A los 15 días hizo elecciones. ¿Qué pasó? Se repitió lo mismo. Y a peor, porque siempre que se repite lo mismo, casi siempre suele pasar a peor. Con lo cual, no hay prisa ninguna en Venezuela. Yo estoy contigo absolutamente. Desde luego me alegré muchísimo cuando Trump... Yo creo que una frase de un político nuestro, izquierdista, que escribió un libro muy famoso, Proceso a la Izquierda, en los años 70, y él después fue cambiando, y fue el ministro de Rafael Caldera, que lo salvó cuando el petróleo cayó a $6. Él dijo, porque era muy buen político, dice, estamos mal, pero vamos bien. Venezuela está mal, pero vamos bien. Claro. Y además yo creo que como derivada, tú lo has citado, espero ver a Zapatero en la lista, ¿no?
No lo dije porque Claro, porque tú, y tú has dicho antes además otra cosa que dice que en Venezuela en concreto y en Hispanoamérica en general no se enseña la historia realmente y se enseña de... Bueno, aquí vamos peor, pues vamos deprisa. Aquí la historia empieza en 1982, lo dijo hace nada el señor Sánchez, que aspira a ser Maduro, obviamente. ellos son todos iguales. Claro, todos iguales. Bueno, una pregunta, sí. Sí, bueno, nada, un comentario, no, que me emotiva muchísimo escuchar estas cosas porque yo me alegré demasiado cuando esto ocurrió, porque la injusticia que nuestro país ha vivido ha sido muy intensa. La pérdida de valores. Yo crecí en una sociedad muy bonita, cristiana, católica, donde la amistad, donde la vecindad, un vecino con otro, los abuelos, todo. O sea, yo estuve en una transición de niñez de que no viví con mis hijos porque la sociedad dio un vuelco que no sé en qué momento ocurrió, pero todo se transformó. Fue como una nube negra que cubrió el corazón, la mente, el comportamiento de las personas. Y como viví lo bueno, temí de lo malo que podía venir. Y fue por eso que tomamos decisiones fuertes. Pero también siento que Venezuela siempre ha tenido, a pesar de que la parte cubana quiso meter y borrar nuestro sentimiento católico, no pudo. Venezuela es un país firmemente católico, consagrado, y creo que Dios ha intervenido. Coincido totalmente. Y yo estoy muy contenta y le doy muchas gracias a Dios. Pero hay que temer cuando quieren abolir la clase media emergente. Eso empezó a pasar. Pensado. Y que hay que temer porque no puede, el socialismo quiere abolir la clase emergente. Y es un disfraz. Hay que temerle, hay que tener mucho cuidado porque yo no sé en qué momento pasó. Éramos muy felices y de repente una nube negra pasó y convirtió todo, que no sé en qué momento. El tiempo pasó y las personas hasta las caras se transformaban. Cuando sembraron el odio, sembraron odio entre nosotros, y nos dividieron entre buenos y malos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque esa línea es muy frágil y hay que cuidarla. Es lo que Siempre dicen, separa y vencerás. Bueno, vámonos, muy tarde, ¿no? Es muy tarde. Podremos tener más sesiones. Otra sesión, ¿no? Porque ha sido, la verdad, muy gratificante. Muchas gracias. Muchas gracias.